¿Qué tal, amigos? Hoy voy a comenzar un nuevo comentario para compartir con ustedes a través de estas grabaciones. Se trata del comentario a uno de los libros más raros, por decirlo de alguna forma, no me gusta el término, pero de los más curiosos, pero muy bello, del Antiguo Testamento. Un libro que canta el amor humano. Un libro que se inscribe dentro de la Sagrada Escritura, pero que es un libro que se maneja, dentro de la Escritura, como un canto. Se llama el libro El Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Y la primera pregunta que surge ante este libro, llamado así, Cantar de los Cantares, es ¿por qué se incluyó en la Biblia? Un libro poético, desde luego es muy poético, que canta básicamente el amor humano. Se podría suponer que es un libro que no tiene aparentemente una orientación religiosa desde el punto de vista de cómo se entendía la vivencia de la religión, sobre todo en el Antiguo Testamento y claro, desde luego en el Nuevo Testamento. En este libro, en efecto, no encontramos ninguno de los temas clásicos que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el tema de la alianza, el tema de la elección de Dios, el tema de la relación directa de Dios con su pueblo, el tema de las profecías, etc. Ni siquiera, curiosamente, en este libro se hace una mención explícita al nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué palabra de Dios se puede descubrir a través de diálogos de amor ardientes e intensas imágenes que podríamos considerar como sensuales en el Antiguo Testamento, en este libro? Es un libro, sin lugar a dudas, muy bello. Como decía, es un libro poético. Pero yo quiero comenzar el comentario porque desde luego tiene una riqueza muy, muy, muy importante este libro y bueno, podemos aplicarlo de una manera muy especial porque está escrito en esta perspectiva al amor de los esposos. Es un cántico al amor de dos esposos que se aman, obviamente, ¿no? Y que se necesitan, se buscan uno al otro. El Cantar de los Cantares es uno de los libros más breves, por otro lado, del Antiguo Testamento. Este libro se atribuye, como muchas otras obras, sobre todo las obras sapienciales, se atribuye a Salomón, y así lo dice en el primer versículo de este Cantar de los Cantares. Se atribuye a Salomón, el rey Salomón, y que se le adjudica también la autoría de otros libros sapienciales, repito, como el Eclesiastés, el libro de la sabiduría y, por supuesto, este del Cantar. Por tanto, el origen de esta obra está en los círculos sapienciales del Antiguo Testamento. Estos son libros que se ubican dentro de un contexto, precisamente su nombre lo indica, de sabiduría, es decir, de actitud, una actitud fuerte, importante, profunda ante la vida. Y así encontramos muchos libros de sabiduría y el Cantar de los Cantares ha sido colocado en este mismo contexto de sabiduría. Consta, repito, ese es un libro pequeño, consta de 117 versículos divididos en 8 pequeños capítulos. Y entonces también podríamos decir que es uno de los libros más bellos de la Sagrada Escritura desde este punto de vista poético. Entonces, el título Cantar de los Cantares responde a un superlativo, así le llaman, un superlativo análogo. Por ejemplo, el que se empleaba en el Antiguo Testamento para designar el lugar más sagrado. ¿Cómo le llamaban? El Santo de los Santos. El Santo de los Santos.
Luego el rey más importante, el rey más augusto, ¿cómo le llamaban? El rey de reyes, que es el título que se le aplica después a Jesucristo, porque es el rey de reyes, o sea, el principal, el más importante, ¿verdad? Cuando se habla de la nada absoluta, de lo que no sirve, de lo que precisamente en los libros sapienciales, ¿qué es lo que cómo se expresa esto? Se utiliza la expresión vanidad de vanidades. Entonces, igual es el superlativo del canto. ¿Qué significa? ¿Qué es el canto? El canto más bello, el canto mejor, el cantar de los cantares, el canto por excelencia. Entonces, fíjense, es muy interesante. Ya aquí empezamos a entender o a ver un poquito cuál es la perspectiva y cuál es la proyección que tiene este pequeño libro del Antiguo Testamento. Es el canto por excelencia ¿de qué? Del amor. Esto, claro, podemos empezar a sacar conclusiones, podríamos empezar a sacar conclusiones. Si habla del amor, pues tiene que hablar de Dios, que nos ha revelado la misma Sagrada Escritura, Dios es amor, de acuerdo. Pero no se trata de adelantarnos a las cosas. Se trata de hacer un análisis, un comentario a este libro que, repito, es bello. Muchos autores lo han estudiado, muchísimos autores lo han estudiado, hay mucha literatura al respecto en este sentido. Y entonces podemos decir, vamos a tratar de ir poco a poco desentrañando la riqueza que tiene este libro de El Cantar de los Cantares, el cántico por excelencia, el canto más hermoso, ¿verdad? Entonces, este título del Cantar de los Cantares quiere ser expresión de la alta perfección y del aprecio que de alguna manera se tuvo desde el Antiguo Testamento, en el periodo sapiencial, se tuvo por este libro. Es una obra formada por una colección de poemas que muy probablemente fueron compuestos para una ejecución musical, es decir, para un canto, precisamente, ¿no? Y de ahí el nombre, Cantar de los Cantares. Como decía hace un momento, el tema central es el amor, como la mejor y más elevada expresión del corazón, lo más noble que existe, lo más grande que puede haber en el corazón humano, pues es el amor. Y esto siempre lo hemos entendido y lo podemos captar perfectamente bien. Entonces, un cántico al amor, pues viene siendo lo que han hecho miles y miles y millones, podríamos decir, de poetas, de filósofos, de estudiosos, de todo. ¿Cuántos cantos? Pues casi podríamos decir es el tema universal de los cantos, el canto del amor, las diferentes formas de expresar esta realidad, que repito, pues es sumamente importante, sumamente valiosa dentro del contexto de las relaciones humanas. El libro pues abunda en alusiones a ciertas sensibilidades que en un determinado momento pueden parecer excesivas, pero no son excesivas si se ven desde la perspectiva exactamente de lo que es el amor. Y el amor de los esposos, el amor íntimo, el amor incluso sexual, ¿sí? Está escrito en poesía lírica y en forma de diálogos. Es un diálogo, el libro es una especie de diálogo, no una especie, es un diálogo entre el amado, que es el novio, el esposo, y la amada, la novia o la esposa. Probablemente en un contexto precisamente de unas nupcias, de un desposorio, siendo en este contexto la amada, la novia, la esposa, el centro de este diálogo. Mientras el amado está con frecuencia ausente, la amada está siempre presente y está prácticamente en todas las escenas, y todo se estructura desde su punto de vista y de sus sentimientos. Fíjense, del total de los versículos, todos los versículos, son 117, decía, menos 8 son pronunciados por ella, por la amada, se dirigen a ella o tratan sobre ella. Entonces es muy interesante, es la amada. Entonces, ¿qué es lo que podemos descubrir a través de este personaje? Que en fin de cuentas también, como vamos a poder descubrir o a poder apreciar, se convierten entonces,
muchos otros libros y muchas otras realidades del Antiguo Testamento, de la Sagrada Escritura, no solo del Antiguo Testamento, en realidades que tienen una enseñanza, que tienen un simbolismo y por tanto una profundidad que hay que llegar a descubrir. ¿Sí? Entonces, en sus diálogos, estos novios, estos esposos, se deleitan en atribuirse mutuamente nombres que se dan uno al otro y saborearlos, pronunciándolos una y otra vez, como mi amado, mi amada, por supuesto, el amor de mi alma, la más bella de las mujeres, paloma, hermana y esposa, la que habita en los jardines, etc. Tienen un montón de expresiones bellas, poéticas, bonitas, que es como la forma como ellos se mencionan o se nombran uno al otro. Es también característico en este libro del Cantar de los Cantares la repetición de conceptos como presencia y ausencia, por ejemplo. Se habla de la amada, que está presente, y del amado, que no está presente, y ella se queja de que no lo ve, que no está con ella. Por otro lado, es el buscar, el encontrar, son las dos realidades. Te busco y te encuentro finalmente, ¿sí? El deseo y la posesión son eso, todas esas realidades que van formando parte de la dinámica misma del amor que se entiende vivido entre unos esposos. La posesión, el deseo y la posesión mutua. La voz del amado y la voz de la amada. Cómo se escucha en el corazón esta realidad. Entonces todo eso nos lleva a darnos cuenta de cómo realmente existe toda una literatura que va hablando de esa dinámica de encuentro, de amor entre dos esposos. Y por supuesto estos motivos se desarrollan mediante imágenes que van dirigidas a los sentidos, a la vista, al oído, al olfato, el gusto, el tacto, todos los sentidos humanos, todo aquello que entra en juego en esta dimensión de relación del amor. El cantar, pues, se presenta, como ya decía, como un diálogo entre dos enamorados que se buscan celosamente, que aspiran al mutuo amor y a la mutua posesión, que se reúnen para separarse de nuevo con la esperanza de llegar a poseerse uno al otro definitivamente. En el Nuevo Testamento es curioso, bueno, esto es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no existe ninguna alusión, ninguna cita explícita a este libro del Antiguo Testamento. No obstante, sin embargo, desde los comienzos del cristianismo, este libro fue contado o entendido como parte de la Sagrada Escritura. Por tanto, no voy a meterme ahorita a discutir, a analizar esta situación, teniendo en cuenta, primero, es un libro que desde luego fue respetado, tomado en cuenta por los judíos en el Antiguo Testamento, por una parte. Pero también en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo hubo muchos autores, muchos estudiosos, teólogos, místicos a lo largo de la historia de la Iglesia que lo han tomado y ya con una dimensión que también no podemos excluirla, una dimensión simbólica, interpretativa. Esto también tiene su riqueza muy, muy grande, puesto que va enfocado, toda esta dimensión, a una vivencia mística, una vivencia de espiritualidad. Porque el amor es tan inmenso, tan grande, tan profundo, que da para todo, da para todo. Entonces, no porque se interprete en una forma arbitraria, sino que realmente, como han hecho muchos autores, tratan de buscar el contenido más profundo de lo que Dios quiere inspirar a través de este escrito del Cantar de los Cantares. Y entonces podemos decir que además de esa dimensión que es el poema, que es el cántico, que es la alabanza, que es el buscarse el amado a la amada, el amada al amado,
Existen también interpretaciones muy diversas que se han ido dando a través del tiempo, a través de los siglos, también dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, como decía, este libro no fue escrito originalmente como un libro religioso. Se puede considerar como una parábola que sirve para ilustrar también, entonces ya es una interpretación, el amor del Señor por el pueblo de Israel, ¿sí? Así como lo habían dicho los profetas. Oseas, por ejemplo, que es un libro el libro del profeta Oseas, explica cómo Dios, a pesar de la infidelidad humana, de la infidelidad que se da dentro del contexto del matrimonio, le hace sentir al profeta el amor profundo hacia su esposa que lo ha traicionado. Y así le dice Dios, esa es la enseñanza que le da, es así te amo, así amo al pueblo de Israel, como el pueblo que me ha abandonado, el pueblo que me ha sido infiel, etcétera, pero yo lo sigo amando. Entonces, esa es esa interpretación que es muy bella, muy importante. Después San Pablo la tomará en Efesios y muchas otras alusiones también en otros profetas, Jeremías, Isaías, hablan de esta relación de Dios con su pueblo. Y entonces, en este sentido también el libro del Cantar de los Cantares se puede entender como una alegoría, es decir, tiene una dimensión simbólica importante. ¿Por qué? Porque este libro describe, de alguna forma, el amor, como digo, de Dios por Israel. Sí, en la narración, cada uno de los detalles tiene alguna referencia a un momento también de la historia del pueblo de Dios. Fue reconocido como inspirado porque el amor matrimonial, y esto es muy importante, es querido y bendecido por Dios y puede tener, por tanto, un lugar en la Sagrada Escritura. Tengamos en cuenta, la realidad matrimonial es una realidad prácticamente para todos los seres humanos, con algunas excepciones, por supuesto, ¿no? Pero es la realidad de cada quien, es la realidad de los esposos, es la realidad de todo mundo, que desde el principio el libro del Génesis nos habla de cómo Dios crea al hombre, mujer, en una dimensión de relación, en una dimensión de intercambio, de interacción a lo largo, y eso se ve a lo largo de toda la historia. Entonces, esa es una realidad sobre la que hay que hablar, sobre la que hay que decir algo. Entonces la Sagrada Escritura también lo dice a través de esas alegorías, de esos símbolos que aparecen en el amor humano. Esta comprensión, pues, se encuentra muy arraigada en la tradición de la sinagoga y también de la Iglesia cristiana, y alcanzó un cierto apogeo en algunos libros o en los libros de algunos padres de la Iglesia, y también durante la Edad Media. Es decir, fue un libro muy comentado y en la actualidad pues también. Un hermoso ejemplo de interpretación alegórica en este ámbito de la mística cristiana es precisamente el cántico, así le llama también, cántico espiritual de San Juan de la Cruz, una obra cumbre de la espiritualidad carmelitana y de la lengua española también. O sea, San Juan de la Cruz también, utilizando muchos elementos simbólicos, poéticos, canta el amor de ese enamorado de Dios, que es de esa enamorada que es el alma humana, y que se refleja, y entonces lo va viendo a través de lo que va diciendo, lo que va expresando el Cantar de los Cantares. Entonces, en general, la interpretación alegórica toma como punto de partida las figuras precisamente del amado y de la amada, algunas veces interpretándolas no solo como los enamorados o los novios, sino como los esposos, es decir, aquellos que viven ya una realidad profunda, íntima, que es lo que desde el principio aparece en el libro del Génesis, como serán los dos una sola carne. Aparece como, diríamos, como una manifestación, como una sanción, valga la expresión, de Dios para la vivencia del matrimonio, para la vivencia de la relación del hombre y la mujer. Mismo que Cristo retoma y que dice, el hombre dejará a su padre, como citando el Antiguo Testamento, se dejará a su padre y a su madre
para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces, esta es la figura del amado y de la amada, esposo y esposa en esa dimensión profunda. Para los rabinos, la novia entonces también fue interpretada como figura de Israel y el novio como imagen de Dios. Los padres de la Iglesia, por ejemplo Orígenes, que fue prácticamente el primero que hizo este estudio o esta reflexión sobre el cantar de los cantares, vieron en la mujer la figura también de la Iglesia y los místicos el alma que anhela la unión plena con su esposo Jesucristo. Algunos otros, como San Bernardo, interpreta a la imagen, la figura de la novia como la Virgen María, también enamorada profundamente de Dios. Tanto la tradición judía como la cristiana han visto expresadas en el Cantar de los Cantares las relaciones entre Dios, como digo, y su pueblo, o entre Cristo y su Iglesia, respectivamente. Dentro de esta interpretación general, después se dan algunas interpretaciones más concretas. Según que la esposa, como decía yo hace un momento, sea considerada como figura del alma humana, o figura de la Virgen, o figura de la Iglesia. Y esta interpretación recibe los nombres de interpretación alegórica o típica. ¿Qué quiere decir típica? Típica es cuando una realidad es tipo de otra, es decir, como prefigura a otra. En este sentido, por ejemplo, se habla, Moisés es tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Moisés como que anticipa en muchos aspectos la imagen, la figura de Cristo. Los profetas son tipo también de Jesucristo, que el hombre profeta, etcétera, el que habla en nombre de Dios, en fin. Entonces, esta interpretación típica habla de estas realidades muy profundas. Ambas, la interpretación alegórica y típica, coinciden fundamentalmente. La diferencia está en que, según la interpretación alegórica, el cantar expresaría directa y exclusivamente las relaciones entre Dios y su pueblo, entre Cristo y la Iglesia. Y según la interpretación típica, más allá, el cantar tendría como dos planos o niveles distintos. El primero referente al amor humano, entre esposo y esposa, y el segundo referente al amor divino entre Dios y su pueblo elegido. El primero sería tipo o símbolo del segundo. Entonces, pues son las interpretaciones que se dan y que las menciono porque de alguna manera hay que tener en cuenta. Muchas veces se dicen unas cosas y se tienen que entender no solamente lo que se dice, sino otras. En los últimos años, los últimos decenios, el cantar también ha estado de mucha actualidad entre los estudiosos de la Sagrada Escritura. Muchos siguen fieles a la interpretación alegórica, o por lo menos a la interpretación típica, es decir, esa interpretación como que la da los místicos, San Juan de la Cruz, etc. Y con todo existe una corriente muy fuerte, cada vez más fuerte, a favor de esa interpretación literal propia, según la cual el cantar celebraría el amor humano, tal cual como Dios lo ha querido entre el hombre y la mujer. Este también es una dimensión valiosa, aunque muchas veces para algunos puede resultar un poquito exagerado, no erótico, sino exagerado en algunas expresiones. El cantar celebra este amor querido por Dios, planteado por Dios entre el hombre y la mujer. El cantar, el libro del cantar, tomado entonces en su sentido literal, es un canto nupcial, destinado a celebrar el amor mutuo de dos seres humanos. ¿Sí? En este sentido, es una lección, desde luego, para todo matrimonio, por eso es interesante comentarlo en este contexto. Una lección para todo matrimonio, ya que el diálogo entre amado y amada expresa el afecto y la fidelidad que son propios del estado matrimonial. Esto también tiene otra riqueza, otro elemento que también significa mucho en el contexto de los esposos, que el analizar esta realidad como está presentada en el libro del Cantar de los Cantares puede ayudar, ojalá que esto sea
real, no solamente a vivir una espiritualidad mucho más profunda y más elevada, sino también a encontrar nuevas vetas de lo que es la profundidad del amor conyugal. Y eso es, pues, creo que una riqueza muy, muy grande. En ese sentido, cada matrimonio, profundizando, reflexionando, podrá llegar a sus propias conclusiones. El matrimonio es santo. Es santo para los judíos y también, por supuesto, para los cristianos. Ha sido instituido por Dios. Fue Dios quien describió en Génesis 3:16, el anhelo de la mujer hacia el hombre. Dios lo dice: hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Y el cantar sería el testimonio vivo de esas palabras del Génesis, cuando la amada anhela, desea, necesita a su amado. Pero aún los autores que defienden la interpretación literal del cantar no excluyen, por supuesto, el sentido superior de carácter alegórico o típico, donde la unión conyugal se emplea, a partir, como ya mencionaba, de Oseas, como símbolo o prefiguración del amor entre Dios y su pueblo. Orígenes de Alejandría, que vivió entre el siglo II y III, fue un erudito, asceta y teólogo cristiano primitivo que nació y pasó la primera parte de su carrera en Alejandría. Fue un escritor prolífico que escribió aproximadamente 2000 tratados sobre múltiples ramas de la teología. Fue una de las figuras más influyentes en la reflexión religiosa teológica, la apologética y el ascetismo cristianos primitivos. Él ha sido descrito como el genio más grande que la iglesia primitiva ha producido, y él tiene uno de entre muchos de estos tratados, aborda el tema, es el primero, desde la perspectiva cristiana, es el primero que aborda el cantar de los cantares. Interpreta las relaciones místicas entre el verbo de Dios y el alma, o también de la iglesia, y él dice: este epitalamio, es decir, canto de bodas, tengo para mí, dice, que Salomón lo escribió a modo de drama y lo cantó como si fuera el de una novia que va a casarse y está inflamada de amor celeste por su esposo, que es el verbo de Dios. Lo cierto es que apasionadamente le ha amado. Ya el alma, que fue hecha a su imagen, ya la iglesia. Con todo, continúa Orígenes, el presente escrito nos enseña además qué palabras utilizó personalmente este magnífico y perfecto esposo al dirigirse a su cónyuge, el alma o la iglesia. Aquí lo encontramos en el comentario al cantar, capítulo 1, versículo 1. Después, más adelante, Fray Luis de León, siguiendo a Orígenes, Fray Luis de León es español, nace en el siglo XVI, en 1527, y muere en Madrigal de las Altas Torres en 1591, siglo XVI. Fue un teólogo, poeta, astrónomo, humanista y religioso agustino español de la escuela de Salamanca, la escuela salmantina. Fray Luis de León, siguiendo a Orígenes, tradujo al castellano y comentó el Cantar de los Cantares. Su interpretación está referida a la relación del alma y de la iglesia con Cristo, sigue a Orígenes, y dice: cosa sabida y confesada por todos es que en estos cantares, como en persona de Salomón y de su esposa, debajo de amorosos requiebros, explica el Espíritu Santo la encarnación de Cristo y el entrañable amor que siempre tuvo a su iglesia, con otros misterios de gran secreto y de gran peso, dice Fray Luis de León. Pero también expone lo siguiente, aludiendo al sentido propiamente literal del texto, pero atribuido a Dios. Dice: entre las otras obras y tratados divinos, uno es la canción suavísima que Salomón, profeta y rey, compuso, en la cual, debajo de una égloga pastoril, más que en ninguna otra escritura, se muestra Dios herido de nuestros amores, con todas aquellas pasiones y sentimientos que este afecto suele y puede hacer en los corazones humanos más blandos y tiernos. Ruega y llora, pide celos, se va como desesperado y vuelve,
variando entre esperanza y temor, alegría y tristeza. Ya canta de contento, ya publica sus quejas, haciendo testigos a los montes y a los árboles de ellos, a los animales, haciendo testigos de ellos, a los animales y a las fuentes, de la pena grande que padece. Aquí se ven pintados al vivo los amorosos fuegos de los demás amantes, los encendidos deseos, los perpetuos cuidados, las recias congojas que la ausencia y el temor en ellos causan, juntamente en los celos y sospechas que entre ellos se mueven. Aquí se oye el sonido de los ardientes suspiros, mensajeros del corazón y de las amorosas quejas y dulces razonamientos que unas veces van vestidos de esperanza, otras de temor, otras de tristeza o alegría, etc. Entonces, podemos hablar de que efectivamente en el amor humano hay muchas situaciones, altos y bajos, ausencias, presencias, dificultades, problemas, unión, dulzura, etc. Hay miles de sentimientos que, como menciona aquí San Juan de la Cruz, San Fray Luis de León, se expresan en una forma muy especial y que le hace poner a Dios todo como que Dios estuviera padeciendo. Padecer significa sentir, significa tener un sentimiento de intimidad, de cercanía, de identidad con la persona que ama, y la persona que ama pues somos todos los demás. También San Gregorio Magno escribió sobre este libro, sostiene que la alianza de amor y la intimidad de vida y amor de Dios son decisivas en el citado libro, El Cantar de los Cantares. San Bernardo de Claraval, ¿verdad? Nació en el 1090 y murió en el 1153, un monje cisterciense francés de la abadía de Claraval, claro. Fue canonizado en 1174 y declarado doctor de la Iglesia. San Bernardo afirma, el amor del esposo, mejor dicho, el esposo que es amor, solo quiere a cambio amor y fidelidad. No se resista, pues, la amada en corresponder a su amor. ¿Puede la esposa dejar de amar, tratándose además de la esposa del amor en persona? ¿Puede no ser amado el que es amor por esencia? Con razón renuncia a cualquier otro afecto y se entrega de un modo total y exclusivo al amor el alma, consciente de que la manera de responder al amor es amar ella a su vez. La manera de corresponder pues es amando, exactamente. Porque aunque se vuelque toda ella en el amor, ¿qué es ello en comparación con el manantial perenne de este amor? No manan con la misma abundancia el que ama y el que es amor por esencia, el alma y el verbo, la esposa y el esposo, el creador y la criatura. Hay una misma disparidad entre ellos que entre el sediento y la fuente. O sea, va poniendo las comparaciones, los opuestos que se van dando siempre dentro de esa interpretación típica o alegórica. El libro, pues, del Cantar de los Cantares ha sido interpretado de muchas maneras, sobre todo en esta forma alegórica, como un canto de amor o del amor entre Cristo y su Iglesia, y también con connotaciones místicas referidas a la unión entre Cristo y el alma. La interpretación alegórica de que Cantares se trata de la relación entre Jesús y la Iglesia le importó Orígenes, como ya mencionaba, y puesto que los rabinos enseñaban que Cantares era una alegoría del amor de Dios por Israel. Sin embargo, es preciso interpretarlo también, como mencionaba, como lo que es, como un poema que alaba el amor pleno dentro del matrimonio. Es un poema entre Salomón y su esposa. No hay duda de que es un poema, efectivamente. Entonces, el lenguaje a lo largo del libro es un lenguaje poético. Abundan las comparaciones y las similitudes. En ese sentido se expresa también el Papa Juan Pablo. Ya antes, como mencionaba San Juan de la Cruz, Santa Teresa en muchos de sus escritos, especialmente en el Castillo Interior, hace alusiones a esta
a estas expresiones que encontramos en el Cantar de los Cantares. El Papa Juan Pablo, en una catequesis de una audiencia general de junio de 1984, dice: la verdad del amor, proclamada por el Cantar de los Cantares, no puede separarse del lenguaje del cuerpo. Hay que recordar, el Papa hizo muchas catequesis a propósito de este lenguaje del cuerpo que él menciona. Esta, continúa el Papa, es también la verdad del progresivo acercamiento de los esposos que crece por medio del amor. Y la cercanía significa también la iniciación en el misterio de la persona. La verdad de la creciente cercanía de los esposos por medio del amor se desarrolla en la dimensión subjetiva del corazón, del afecto y del sentimiento, que permite descubrir en sí al otro como un don y, en cierto sentido, degustarlo en sí, dice el Papa. Entonces, Cantar de los Cantares expande las antiguas instrucciones matrimoniales de Génesis 2:24, que dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y así provee el cantar música espiritual para una vida entera de armonía matrimonial. Este cántico es dado por Dios para demostrar su intención para el romance y la belleza del matrimonio, la más preciada de las relaciones humanas, la del matrimonio, y la gracia de la vida. Y termino citando a la primera carta de San Pedro. De igual manera ustedes, maridos, dice San Pedro, en la vida común sean comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia de vida, para que sus oraciones no encuentren obstáculo. Vemos pues, esto es una introducción así muy general al tema del Cantar de los Cantares. Ya iremos desglosando poco a poquito cada una de las riquezas que contiene. Por lo pronto, quedémonos con esto. Ojalá que sea así como un pequeño, como introducción que nos haga saborear lo que el Señor nos regala a través de esta poesía, de este poema, de este Cantar de los Cantares. Que el Señor nos bendiga abundantemente.